La molalidad se representa con la letra M, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de la molalidad? La fórmula de la molalidad viene a ser molalidad es igual a los moles de soluto, ¿ya? Moles de soluto dividido para Kilogramos kilogramos de solvente. de disolvente. ¿De disolvente o solvente? Es lo mismo. Solvente o disolvente. Vamos a escribir qué significa cada cosa. Entonces, esta letra M significa molalidad. Lo escribimos de nuevo, no importa. Molalidad. Y pues las unidades son mol sobre kilogramo. Por acá tengo moles de soluto. Moles de soluto. Y moles de soluto va a estar dado en mol. Y por acá pues tengo kilogramos de disolvente o solvente, que es igual. Kilogramos de disolvente o solvente, que es lo mismo, ¿sí? Acá da igual, ¿no? Solvente o disolvente. Bueno, por acá tenemos la fórmula también que está asociada a esto, que nos dice la fórmula de moles de soluto. ¿A qué es igual las moles de soluto? Moles de soluto es igual a la masa del soluto, ¿sí? Masa del soluto dividido para la masa molar del soluto. Ok. En el tema de la masa del soluto, pues va a estar dada en gramos. ¿Sí? Aquí en esta fórmula, lo que es masa del soluto siempre va a estar en gramos. Masa del soluto. Que siempre la tenemos que trabajar en gramos. Y por aquí, pues, a veces voy a encontrar otras denominaciones, no solamente masa molar, sino también me puedo encontrar peso molecular, que es lo mismo, no PM mayúsculo, es igualito, ¿sí? Y luego también puede ser que me digan masa molecular, pero ambos significan igual, ¿no? Significan lo mismo. Todo esto referente al soluto. Bien, para el caso de la molalidad, como puedes ver, ¿qué relaciona? Relaciona los moles de soluto con los kilogramos de disolvente. Si yo hago el análisis de lo que relaciona esta unidad, pues yo sé que una solución está compuesta por dos partes. Una que se conoce como soluto, ¿sí? Y otra que se conoce como solvente. ¿Ya? Perfecto. Y las unidades a las que se refiere cada uno de estos, ¿no? En el caso de molalidad, el soluto se lo está refiriendo en moles, ¿sí? Soluto en moles, y el solvente pues va a hacer referencia o va a estar dado en kilogramos. Y como estoy relacionando en la molalidad, estoy relacionando el soluto, las moles de soluto, con los kilogramos de solvente. Esto es una relación, a la final, ¿verdad? Es una relación o una proporción entre soluto y solvente. Tantos moles de soluto por cada kilogramos de disolvente. ¿Sí? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Entonces, miren, lo ventajoso de esta unidad, de la molalidad, es que esta se basa en ¿qué unidades? En el soluto en moles y el solvente en kilogramos. Y tanto moles como kilogramos son unidades que no varían con respecto a la temperatura.
¿sí? Moles ni kilogramos, esos no varían con respecto a la temperatura. Si la temperatura sube 40 grados centígrados, pues la cantidad de moles sigue constante, asimismo la cantidad de masa. Si la temperatura baja a 10 grados Celsius, pues no pasa nada, la cantidad de moles y la cantidad de kilogramos no van a cambiar. A diferencia de molaridad, que dice litros de solución, ¿verdad? En molaridad se comparan los moles de soluto con los litros de solución y ya pues en cambio litros o todo lo que tiene que ver con volumen, el volumen sí es propenso a cambiar, ¿sí? Con respecto a variaciones de temperatura. Cuando una temperatura aumenta, pues el volumen por lo general aumenta, y cuando la temperatura baja, el volumen por lo general también disminuye. Entonces puede haber una distorsión del valor de la concentración en función de la temperatura. Esto no pasaría en molalidad. Molalidad es algo que no depende de la temperatura, o sea, totalmente independiente, ¿sí? En cambio, molaridad y normalidad, que veremos después, tiene que ver con los litros de solución, y los litros pues, son variables con respecto a la temperatura. Entonces escribimos acá, para el tema de molalidad, leemos por aquí, esta unidad de concentración, no presenta variación por cambios de temperatura. La unidad de concentración no presenta por cambio de temperatura. Bueno, eso es todo. ¿Ya? Ok. ¿Tienen alguna pregunta con la molalidad? No. ¿No? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Escribamos el siguiente ejercicio. Ya pasamos a la siguiente hoja. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Okay. Escribimos determinar. ¿Qué vamos a hacer? Determinar la molalidad de una solución formada por 40 gramos de etanol y 350 gramos de gasolina. En este caso, el solvente es gasolina, puede ser diluyente, puede ser éter de petróleo, en fin. Este es el problema y vamos a escribir los datos. Si vamos a escribir los datos que me da el problema, voy a ir leyéndolo. Entonces, lo primero que hace el problema es preguntarme, me pide determinar o calcular la molalidad. Esa es la pregunta. Yo ya sé que voy a utilizar la fórmula de la molalidad. Luego me dice que hay una solución que se encuentra formada
por 40 gramos de etanol, ¿sí? 40 gramos de etanol y 350 gramos de gasolina. Lo que debemos hacer ahora, en este caso, es deducir quién es el soluto y quién es el solvente para poder determinar la molalidad. Cuando tengamos problemas de este tipo, en donde no nos indican pues, quién es el soluto ni quién es el solvente, pues según lo que hemos visto, ¿quién es el que está en menor cantidad? El soluto. Y el que está en mayor cantidad, el solvente. Entonces, aquí en este caso, siempre el que tenga una menor cantidad, ese va a ser el soluto, y el que esté en mayor cantidad, ese va a ser el solvente. Entonces, 40 gramos de etanol va a ser el soluto. Siempre van a hacer esto cuando se trate de problemas que no nos indican quién es el soluto, quién es el solvente. Bueno, el que esté en menor cantidad, él es el soluto. El que esté en mayor cantidad es el solvente. Bien, como les había dicho, pues, ya que nos preguntan la molalidad, debo describir la fórmula de la molalidad. La fórmula es molalidad es igual a moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente. A ver, aquí dice solvente, aquí no estaría bien. Vamos a corregir. Y no es solvente. Soluto. Es soluto, sí. Es moles de soluto. Vamos a poner por aquí. Sale 0.114. 0.114. Que la molalidad de la solución. Sí, dividimos 40 gramos para 350 y sale eso 0.114. Sí. La cantidad grande de decimales. Sí, el asunto es que hay que verificar el tema de las unidades. Por ejemplo, esto es moles de soluto, en moles, y acá está en gramos. Hay que transformar a moles primero. Y ahí sí reemplazamos. ¿Ya? Acá, en cambio, es kilogramos de solvente. Y no sería más fácil, o sea, que el resultado primero ya lo tengamos y ese resultado convertirlo, o primero lo convertimos. Primero se lo convierte, claro. Ya. Primero se lo convierte, claro. Primero tiene que convertir. 2.49, ese es el resultado. Sí, muy bien. Ese es el resultado. 2.49. Correcto. Ya, entonces, como les iba diciendo, vamos a ir viendo cómo sale ese 2.49. El soluto hay que reemplazarlo en moles. ¿Ya? Primero, el solvente, pues hay que transformarlo a kilogramos. Y listo. Voy a poner por aquí las masas atómicas. Del carbono, 12. Oxígeno, 16. Hidrógeno, 1. Bien. Ahora vamos con el soluto. Lo transformamos a moles. 40 gramos de etanol. ¿Cuál es la fórmula del etanol? C2H6O. Bueno, entonces la masa molar del etanol, 12 por 2, más 6 por 1 y más 16. Es 46. Una mol de etanol tiene 46 gramos. Primero hay que transformarlo a moles y se reemplaza. El resultante 0.87. Moles de etanol. ¿Sí? Y ahora sigo con los gramos de gasolina. Hay que transformarlos a kilogramos.
Un kilogramo tiene 1000 gramos. Se va gramos con gramos. Así como acá se fue también gramos con gramos. 0.35 kilogramos de gasolina. Entonces luego lo que vamos a hacer es reemplazar y listo. Ya queda la respuesta. Ahí sí reemplazo, una vez que ya tengo las cantidades, las unidades que corresponden, en moles y kilogramos. Ya. Molalidad es igual a los moles de soluto sobre kilogramos de solvente o disolvente, que es lo mismo, ¿sí? Trabajemos reemplazando 0,87 moles de etanol dividido para los kilogramos 0,35 kilogramos de gasolina. La resultante es 2.49. Entonces, redondeando y todo, 2.49 y puedo poner M. 2.49 molal. Esta M que está aquí se lee molal. 2.49 molal. Y así nos sale el resultado, así que estaba bien. Como dijo la compañera, 2.49, sí, eso sí sale. Ahora vamos a analizar un poco el resultado, porque, bueno, vamos a analizarlo para tener más claro lo que nos representa esta M, lo que representa la molalidad. Bien. ¿Tienen alguna pregunta acá con respecto a la resolución? ¿No? ¿Todo correcto? Entonces, eso que me pregunta, solo se pone la M, nada más. Sí, sí, la M, y ya está. Y si no pusiese la M, lo más probable es que en el examen encuentren una M como respuesta, acompañante. Comunidad, 2.49M. La M representa estas unidades que están acá, moles de etanol por kilogramos de gasolina. ¿Sí? Ya lo vamos a poner acá en la otra hoja para analizar este resultado. ¿Sí? Así, solamente se pone la M. Ah, ya, gracias. $2.49 M. Ese es el resultado. Si yo quiero, en vez de estar poniendo 2.49 M, pues yo podría también haber dejado 2.49 moles de etanol por kilogramo de gasolina. ¿Sí? Esto es una proporción. Pero ya vamos a analizar en qué forma. Ya, voy a escribirlo. Representa esta M, lo voy a escribir acá. Obviamente lo que representa también esto. Dice, por cada 1 kilogramo de gasolina agregada al sistema, agregada a la solución, se debe de agregar. Se debe de agregar 2.49 moles de etanol. ¿Sí? Si lo tenemos. Entonces, por 1 kilogramo de gasolina que se agrega, también al mismo tiempo hay que agregar 2.49 moles de etanol. Es una relación de proporción, ¿sí? De proporciones separadas, a diferencia de normalidad y molalidad, que nos habla de los moles en un total.
Esto nos habla, en cambio, de proporciones separadas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos que yo estoy preparando acá en un tanque y digamos que voy a trabajar con un flujo. Los flujos son como las cantidades, es igual a las cantidades que estamos realizando ahorita, que estamos viendo, pero los flujos van en función del tiempo. Digamos que yo dejo pasar por esta tubería, o estoy agregando a este tanque, voy a agregar gasolina. ¿Cuánto? 1 kilogramo de gasolina. Si por esta tubería está pasando 1 kilogramo de gasolina, pues cada hora, cada minuto, como sea, ¿ya? Pero vamos a suponer que cada hora ingresa 1 kilogramo de gasolina. Entonces, ¿cuántas moles de etanol deben de ingresar por la otra tubería? Si yo quiero llegar a esta concentración, 2.40 molal, pues deben de ingresar, si aquí está ingresando en una hora 1 kilogramo de gasolina, pues por la otra tubería deben ingresar 2,49 moles de etanol, de C2H6O. ¿Sí? Y así funciona. Yo no sé a la final cuál es el volumen que está aquí total. ¿Ya? No sé el volumen total. A diferencia que en molaridad y en normalidad yo sí sé el volumen total. Pero en este caso no me interesaría, sino que me interesa es la estricta regla o la estricta proporción entre el soluto y el solvente, ¿ya? Para poder llegar a tener el resultado deseado. ¿Cuál es el resultado? El resultado pues es obtener una solución que tiene una concentración 2,49 molar compuesta por etanol y gasolina. Y gasolina. ¿Ya? Bien, eso es todo. Entonces, ese es el análisis del ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio un poquito más real porque vamos a hablar de pureza. Aquí no involucramos a la pureza, pero en el de ahorita sí vamos a involucrarla. Vamos a escribir aquí. Vamos a determinar los kilogramos de solvente necesarios para formar una solución 1.4 molar. 1.4 molar si la cantidad de soluto utilizado o disponible es 4 gramos de hidróxido de sodio con
una pureza de poder 98% de esa manera. Bueno, ahí está el problema. Vamos a escribir los datos. Hay que leerlo también otra vez. En este caso, nos piden que calculemos, terminemos los kilogramos de solvente. ¿Kilogramos de solvente? Esa es la pregunta. Kilogramos de solvente necesario para preparar una solución 1.4M. Tienen que tener cuidado. Aquí 1.4M pues es molal, ¿no? Cuando hablamos del contexto de las soluciones, del solvente, pues M significa molal. No vayan a confundirse con metros, ¿ya? 1.4M pues es molal en este contexto. Entonces, ese 1.4M pues es la molalidad. La molalidad 1.4. Ahora, ¿qué más me dice? Me da la concentración, 1.4M. Ya sé que debo usar la fórmula de la molalidad. Dice, la cantidad de soluto utilizado o disponible es, el soluto, 4 gramos de hidróxido de sodio. En este caso, estos 4 gramos de hidróxido de sodio tienen una pureza ligada. Están hablando de que estos 4 gramos tienen una pureza del 98%. Entonces, miren, masa del soluto es igual, vamos a escribirlo, 4 gramos hidróxido de sodio, NaOH, con una pureza del 98%. Entonces, lo voy a escribir aquí tranquilamente, al 98%. Entonces, recuerda que esto es la pureza. ¿Cómo proceder cuando tengo un ejercicio de este tipo? Cuando me dan el soluto que estoy utilizando, o la masa de soluto que voy a utilizar, o la que tengo disponible, y esta masa tiene ligado a él una pureza, como en este caso, 4 gramos de hidróxido al 98%. Bien, la lógica para trabajarlo aquí es la siguiente. Mira, yo tengo una fórmula que voy a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? La fórmula que voy a utilizar es molalidad es igual a los moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente, ¿sí? De solvente. Aquí dice solvente cualquier cosa. Ya. Las masas atómicas para el sodio es 23, para el oxígeno es 16 y para el hidrógeno es 1. Okay. Miren, cuando las fórmulas que están aquí pues nos dicen moles de soluto, pues hace referencia a soluto puro, no hace referencia a un soluto que tiene impurezas, ¿sí? Ok. Entonces, siempre que voy, mi dato de partida, ¿no? Siempre que mi dato de partida es una cantidad con una pureza involucrada, pues yo debo de realizar el ajuste. ¿Por qué? Porque aquí solo puedo reemplazar sustancias puras. Entonces, cuando vengo con una cantidad que tiene impurezas y yo quiero reemplazar acá, porque usted sabe que tiene la masa del soluto involucrada, yo quiero reemplazar aquí, introducir en esta fórmula o utilizar estos valores, pues yo debo de hacer primero el ajuste de la pureza, ¿sí? Es lo primerito que voy a hacer. Voy al ajuste que tiene que ver con la pureza y luego, pues sí, voy a transformar el resultante del ajuste, lo voy a transformar de gramos a mol.
para poder reemplazar. ¿Sí? O sea, es sencillo. Si yo quiero ingresar un valor aquí en estas fórmulas, debo de trabajar con la sustancia pura. No debo de tomar en cuenta ese otro 2% de impureza, ya que estos 4 gramos que están aquí, están formados por un 98% de hidróxido puro y el otro 2% es impureza, si no lo puedo poner aquí. Yo voy a hacer el ajuste correcto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el ajuste, ¿no? Recuerden que aquí esto sí es directamente proporcional, el tema de pureza, así que puedo guiarme con las palabras puro. Entonces, el total o todo el sistema que voy a agregar a la solución, pues, estaría conformado por 4 gramos de hidróxido de sodio al 98%. Yo voy a trabajar con esto. Antes de ir trabajando, recordemos, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo escribo esta fórmula, lo posterior, lo que debo de hacer es ver mis datos del problema e ir verificando qué podría yo, de qué manera podría irlo resolviendo. Si yo me doy cuenta, a mí ya me dieron la molaridad, la molalidad. ¿Cuánto es? 1.4. Esta molalidad yo la podría reemplazar, ¿sí? Ya, los kilogramos de solvente, pues están aquí. Los kilogramos de solvente es nuestra incógnita. Entonces, despejando de esta ecuación kilogramos de solvente, voy a hallar la respuesta. Las moles de soluto. Las moles de soluto están aquí. La complicación es que están involucrados a una pureza, ¿no? Están ligados a una pureza. Pero sencillito, ¿no? Aplico a pureza, transformo de gramos a mol y listo. Ya tengo moles de soluto. Lo que me tocaría es despejar y reemplazar los valores y listo. Ya, aquí yo quiero ver qué opinan ustedes y cómo utilizaría la pureza. ¿Qué pondría abajo? ¿100% o pondría 98%? ¿Qué harían ustedes para aplicar la pureza para introducir una fórmula? No, 98 abajo. No, está bien, 100%. 100%. Abajo va 100%. Tiene que ir 100%. Siempre va 100% abajo. No, depende de la situación. 3,92. Sí, es 3,92. Cuando usted va a ingresar en fórmula, cuando yo voy a ingresar en fórmula, el 100% va abajo. O sea, cuando yo voy a ir de lo real a lo teórico, porque las fórmulas trabajan en teoría con sustancias puras, porque las sustancias puras no existen. ¿Sí? Las fórmulas trabajan con sustancias puras. Entonces, cuando yo voy de lo real, que es con lo normal, con la pureza, a lo teórico, es 100% abajo, ¿sí? Porque me interesa lo puro. Cuando yo estoy saliendo de estas fórmulas, la fórmula me da un resultado a mí, y yo quiero transformar eso teórico a algo real, algo que sí tengo en el laboratorio, pues tendrá que ser al revés. En ese caso, cuando estoy saliendo de la fórmula, saliendo del resultado y llevándolo a lo real, pues ahí tendría que ir abajo el 98 y arriba el 100. Pero como estoy de ingreso, estoy ingresando el valor de 100, pues sí, tiene que ir abajo del 100. Además me interesa lo puro, eso es lo que usted tiene que saber. Quiero que me puro. Además de lo que le estoy diciendo, podría guiarse también con las expresiones. Usted tiene que tener en claro que esta expresión que está aquí, hidróxido de sodio al 98%, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Esto significa, voy a hacer un poquito más para abajo, esto significa hidróxido de sodio, pero aquí hay una parte invisible que no se ve. Dice hidróxido de sodio al 98% y por lógica dice y un 2% de impureza. ¿Sí lo ven? Siempre que veas una etiqueta que utiliza al 98%, al 50%, ¿qué está diciendo? Está diciéndome que hay hidróxido al 98% y un 2% de impureza. ¿Y a qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda esta expresión? Esta expresión es lo mismo que decir la palabra total, ¿no? Si recuerdan el diagrama de, ¿cómo se llama nuestro diagrama? El diagrama de pastel. Cuando yo tengo el diagrama de pastel, yo lo hago
tengo algo pequeñito, 98% hidróxido puro, lo pongo así para tener una referencia. ¿Y qué más? El 2% impureza. ¿Sí? ¿Ya? ¿Así? Pues si no, usted aplica la fórmula. Aplica la fórmula. ¿Se acuerdan en el primer día que vimos pureza? ¿Cuál es la fórmula de la pureza? Porcentaje de pureza es igual a la masa de la sustancia pura dividido para la masa total y multiplicado por 100. Despejas la sustancia pura que en este caso te interesa y te va a dar el mismo resultado. Como tú decías. Entonces, entienda que esto significa 100% del total. ¿Ya? Esto significa 100% del total. Esto es una expresión, esto es como la parte del lenguaje, como una oración, que hay 4 gramos de, y aquí, esto es una expresión. Entonces, cuando yo aplico el ajuste, yo tengo que, total se me tiene que ir con total. ¿Sí? Recuerda que es lo mismo que decir total. Total se me tiene que ir con total. Total no se me puede ir con puro. Aquí sí es directamente proporcional y me puedo guiar netamente por las palabras. Entonces, ¿qué debo poner en el denominador? Pues 100% del total. 100% del total, ¿qué es esto? En el 100% del total, ¿cuánto es hidróxido de sodio puro? Pues solamente 98% es hidróxido de sodio puro. Y tiene que entender que la palabra total, esta palabra que está aquí, es lo mismo que decir hidróxido al 98%. Es lo mismo. ¿Sí? Y lo que estoy poniendo acá, ¿sí ves? Esos números, 98%, 100%, esos son números. Esos son números. ¿Ya? Y lo de aquí no es que cuando yo pongo al 90, no tiene por qué confundirse si yo pongo hidróxido al 98. No, eso significa total. Entonces aquí se simplifica. Esto que es total con la palabra total. O sea, con hidróxido al 98, si lo hubiera puesto así. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar hidróxido de sodio puro. ¿Cuánto me hace valor? La verdad es que yo me acostumbro a poner aquí la palabra total. Yo pongo esto de aquí para ir aprendiendo. Vamos a retroceder un poquito, pero que vaya quedando claro esta parte que sí es importante, ¿no? A 3.92 gramos de hidróxido de sodio. Ya. ¿Qué me falta con estos gramos de hidróxido de sodio? ¿Qué me faltaría? ¿Qué debo de hacer? Pasarla a moles. Pasarlo a moles, correcto. Pasémoslo a moles. Aquí tengo ya las masas atómicas. 23 más 16 y más 1. Pues 40. Vamos a transformarlo a moles para luego así reemplazar en la forma. Entonces tengo 3.92 gramos de hidróxido. Bueno, entonces una mol de hidróxido tiene 40 gramos de hidróxido. ¿Sí? Ahí está bien. Yo puedo hacer esto tranquilamente. Si yo pongo acá al 98%, yo no podría hacer ese cálculo. No tiene sentido. Ahora sí, aquí ya estamos bien. Entonces tengo las moles. Y cuando divido, pues, este valor me va a dar a mí 0,098. ¿No? Ya, a ver, ahí lo tenemos. Y listo. Esas son las moles. ¿Qué me faltaría nomás? Ya me faltaría reemplazar
¿Sí, no? Vamos a reemplazar. Pero recuerda que tenemos una fórmula y que esta fórmula pues no está despejada. Debo despejarla. O sea, entre despejar y reemplazar primero da lo mismo. Pero en este caso vamos a despejar primero. Entonces, molalidad es igual a los moles de soluto dividido para los kilogramos de solvente. Entonces, lo que me interesa a mí despejar es kilogramos de solvente. Entonces, voy a ir poco a poco. Kilogramos de solvente tiene que pasar de dividir a multiplicar, porque tiene que quedar solito. Aquí tengo kilogramos de solvente. ¿Se ven? Todavía no está solo. Así que la molalidad tiene que pasar a dividir. Moles de soluto. Molalidad. Reemplazamos los valores. Ahora sí, voy a reemplazar el valor. Las moles de soluto, ¿sí? 0.098. Y la molalidad de la solución deseada, que es 1.4. Reemplazamos. Entonces los kilogramos de solvente que voy a necesitar, primero moles de soluto, 0.98, 0,0, y así nos va quedando la resolución del problema. Reemplazo 1.4. Si quiero poner este 1.4, y quiero poner las unidades para que vea para ver cómo se simplifica, pues sería 1.24 mol de soluto dividido para los kilogramos de solvente o de disolvente, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, moles con moles se simplifica y los kilogramos de solvente pasan al numerador, ¿sí? Y el resultado de dividir 0.098 para 1.4 es 0.07 kilogramos de solvente. Ok. Si algún día nos preguntan, bueno, ¿quién es el solvente? ¿Quién sería el solvente en este caso? No nos da la identidad, pero nos habla de que el soluto es hidróxido de sodio. Esto ya es el resultado. Eso ya es el resultado, 0.07. Lo podría reemplazar. Pero si nos preguntan quién es el solvente, pues lo más probable que cuando se habla de un hidróxido, ¿no?, de sodio más que nada, pues el solvente va a ser, en la mayoría de veces, cuando no se especifique qué solvente es, lo más probable es que el solvente sea agua, ¿sí? Que agua sea el solvente. Es lo más probable. Ahora, si se nos hace, también otro dato, ¿no? A veces se nos hace complicado trabajar con kilogramos en el tema de una balanza, ¿no? Trabajar con balanzas y medir kilogramos, pues en el laboratorio es algo que no es muy frecuente. Más frecuente en el laboratorio, ¿qué sería? Pues medir los gramos. Entonces, como análisis de este dato, pues es más fácil medir los gramos. Entonces, en el laboratorio, lo más probable es que nosotros medamos no 0,07 kilogramos, sino 70
kilogramos de solvente. 70, no kilogramos, perdón, me equivoqué. 70 gramos, 70 gramos. 70 gramos de solvente. ¿Y quién es el solvente? El solvente es el agua. Entonces, ahí ya viéramos, ya combinamos el problema. Ok, para analizar y para de pronto contextualizar mejor, ¿cómo prepararíamos la solución en el laboratorio? Bien, con esta concentración que nos piden, ¿no? 1.4 molar, bueno, ya he calculado cuánto de solvente necesito para la cantidad de hidróxido de sodio al 98% que tengo disponible. Entonces, en un recipiente, esto conoce como vaso de precipitación, entonces aquí yo tendría que poner cuánto de agua. Tendría que poner 70 gramos de agua. 70 gramos de agua. ¿Y cuánto de hidróxido? Esto es lo que me daba el problema. Que me dice que hay 4 gramos de hidróxido de sodio al 98%. ¿Sí? Entonces, yo agrego esta cantidad de hidróxido al 98%. Va aquí y luego lo que voy a hacer es agitar. Comienzo yo a agitar. Poco a poco voy agregando y listo, ya quedó la solución con la concentración que nosotros queríamos y fijando pues la cantidad de solvente, perdón, la cantidad de soluto que disponíamos. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a trabajar entonces otro problema. Trabajemos otro problema. Pasamos a la siguiente hoja. Escribimos determinar. Este es un problema un poco más complejo porque nos dice que determinemos los mililitros de ácido sulfúrico. Necesarios para preparar una solución .5 molar, 2.5 m, 2.5 molar, si la cantidad de solvente utilizado, solvente a utilizar es 400 gramos de agua. Bien, en este caso nos dice la densidad del ácido sulfúrico, la densidad del ácido sulfúrico al 98% es 1.84.
gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí tenemos el problema. En este problema nos piden la cantidad de soluto, no en moles, no en gramos, sino en mililitros. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estamos hablando de un soluto líquido. Estamos hablando de una sustancia líquida que no se va a utilizar para preparar una solución. El ácido sulfúrico es un líquido, así como los demás ácidos, en la mayoría también son líquidos, ¿sí? Así que en ese caso pues, nos va a pedir los mililitros. Vamos a ir leyendo el problema y viendo las incógnitas. Lo primero que me dice es que determine los mililitros del ácido sulfúrico al 98%. Listo. Necesario, ¿no? Vamos al interrogante. Mililitros de ácido sulfúrico al 98%, esa es la pregunta. Para preparar una solución, está buscando la cantidad que se necesita para preparar una solución con una concentración 2.5 m. Esta es la concentración de la solución, 2.5 m, 2.5 molar. ¿Sí? Una solución que tiene dicha concentración. Entonces, el otro dato es la molalidad. Y esta molalidad, pues es 2.5 m. Y si yo no quiero poner m y quiero poner pues, más específico, pues vendría a ser el análisis dimensional de la molalidad, pues vendría a ser moles de soluto, y como el soluto pues, va a ser no el agua, sino el ácido sulfúrico, pues va a ser moles de ácido sulfúrico por kilogramos del solvente. ¿Y quién es el solvente? Agua. ¿Sí? Lo puedo poner así, ¿no? Bien pongo la M, o bien pues no pongo la M y estaría poniendo moles de soluto por moles de ácido por kilogramos de agua. Da lo mismo. ¿Qué más me dice? Me dice que la cantidad de solvente a utilizar. Me dice la cantidad de solvente a utilizar. Solvente a utilizar. ¿Cuánto es? 400 gramos de agua. Me da la masa de solvente, cosa que me va a servir a mí para luego reemplazarlo. Pero tener en claro que esta fórmula estrictamente acepta el solvente en kilogramos. Y el problema a mí me lo está dando en gramos. ¿Sí? 400 gramos de solvente, 400 gramos de agua. Estos 400 gramos yo debería transformarlos a kilogramos. Bueno, en este caso, como está muy fácil transformar de gramos a kilogramos, puedo hacerlo ahorita. El resultado es 0.4 kilogramos de agua, de esa manera. Bien, ahora el tema de la densidad. Si verán, me dice la densidad del soluto, o sea, del ácido sulfúrico. La densidad del ácido sulfúrico al 98% es tal valor. Entonces yo debo de escribir acá la densidad del ácido sulfúrico. Ojo, ácido sulfúrico al 98%. En los frasquitos de ácido sulfúrico al 98% o de cualquier otro ácido que encontramos en el laboratorio, lo que vas a encontrar ahí es la densidad de ese ácido con esa concentración. Ya cuando el ácido cambia la concentración, que si es 50, es puro, pues en ese caso ya la densidad también va a cambiar. Entonces, esta es la densidad del ácido sulfúrico al 98%. No es lo mismo que la densidad de ácido sulfúrico puro. Que ya faltan solo 2% para ser puro, pero no es lo mismo. Entonces,
el valor sería 1,84 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitros, centímetro cúbico. Entonces ahí tenemos el problema. Bien, algo que hay que tener claro es que después de que hago la recolección de los problemas, de los datos, yo debería escribir la fórmula para luego ver cómo voy a ir utilizando esta fórmula y ir buscando la incógnita. Bueno, vamos a ver acá la fórmula de la molalidad, ya que me daba la concentración en 2.5 m, 2.5 molar. Entonces la fórmula me dice lo siguiente: molalidad es igual a las moles de soluto. Moles de soluto dividido para los kilogramos de el solvente. Si lo tenemos. Bien, vamos a verificar algo. Vamos a ver los datos que yo tengo. Primero, aquí me están preguntando los mililitros de ácido sulfúrico al 98%. Esa es la pregunta. ¿Quién? Ya, esto está relacionado con quién. ¿Con cuál de estas variables está relacionado este ácido al 98%? ¿Con quién piensa que estaría relacionado? ¿Con el solvente, con el soluto o con la molalidad? Con el soluto. Con el soluto. Está íntimamente con el soluto. Esto tiene que ver con el soluto. Lo dejo ahí. Entonces la respuesta a mi pregunta tiene que ver con las moles de soluto. ¿Qué más tengo? Tengo la molalidad, que ya está lista para reemplazar. Tengo los kilogramos, que aquí están, kilogramos de agua. Así que la incógnita tiene que ver con el soluto. Entonces, miren, en este análisis, si yo reemplazo la molalidad y si yo reemplazo los kilogramos de solvente, voy a obtener las moles de soluto. Pero debo de saber que estoy hablando de moles de soluto puro que se necesita. El asunto acá es que el problema no me pregunta cuántas moles de soluto necesito, sino que me dice cuántos mililitros de ácido sulfúrico al 98% necesito. O sea que me habla de que encima hay una pureza. Entonces, a las moles de soluto que salen de este problema, yo debo de agregarles, yo debo de hacerles un tratamiento. O sea, debo de irlas aplicando un procedimiento para luego pues, llegar a esta respuesta. ¿En qué consiste este procedimiento? En el procedimiento vendría a ser de la siguiente manera. Estas moles de soluto que me van a salir de aquí, esas moles, pues, lo primerito que voy a hacer es transformarlas a gramos, porque en moles no hay nada, se va a medir moles. En el laboratorio se miden gramos y se miden mililitros, por lo general. Entonces lo primero que voy a hacer es transformar de moles a gramos. Eso es lo primero. De moles a gramos. Ahora, ¿qué tendría yo? Los gramos, pero puros. Porque recuerda que los resultados que salen de estas fórmulas pues son sustancias puras. O sea, te habla de ácido puro que se necesita. ¿Sí? O sea, te habla de manera teórica porque las sustancias puras son teóricas. Entonces, moles puro a gramos puro. ¿Qué debes de hacer? Tienes que irte a lo real, ¿no? O sea, de lo teórico a lo real. ¿Qué es lo real? Lo que tú tienes en el laboratorio. En el laboratorio, ¿qué tienes? Ácido sulfúrico al 98%. Entonces, este ácido al 98%, pues este porcentaje te va a permitir irte de lo teórico, de lo que te da la fórmula, ¿no? El resultado que te da la fórmula, irte a lo real. Entonces, aquí vas a ajustar por medio de la pureza y luego pues vas a aplicar la densidad. Cuando aplicas la pureza, ¿sí? La pureza te va a dar los gramos, ¿sí? Al 98%. Pero verán, como es gramos, y el asunto es que el ácido sulfúrico es un líquido que es de difícil manejo, así que se trabaja en mililitros.
Y luego yo voy a estar transformando estos gramos, los voy a estar transformando a mililitros al 98%. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esa transformación? Por medio de la densidad del ácido sulfúrico al 98%. Perdón, no se ve. Entonces, esta es la trama, lo que voy a ir haciendo, ¿no? Esas moles de soluto los transformo a gramos, luego aplico la pureza, ya tengo gramos al 98 y luego aplico la densidad. Recuerda que estoy saliendo de la fórmula. Estoy saliendo de la fórmula. Voy a ir de lo teórico a lo real, ¿sí? De lo ideal a lo real. Entonces, está sencillo. Lo primero que hay que hacer es despejar esta fórmula. Esta fórmula de despejarla es sencillo. ¿Por qué? Porque el kilogramo de soluto, ¿ya? El kilogramo de soluto que está en el, kilogramo de solvente. El kilogramo de solvente que está en el denominador, ¿qué hace? Pasa a multiplicar. Lo que está dividiendo a moles de soluto pasa a multiplicar. Y listo, ya quedó despejado moles de soluto. Entonces yo puedo decir, voy a escribir acá la fórmula despejada. Yo puedo decir que moles de soluto es igual. Ya despejado moles de soluto va a ser igual a la molalidad multiplicada por los kilogramos de solvente, ¿sí? Y con eso ya terminamos gran parte del problema. Ahora hay que reemplazar lo que habíamos visto, ¿no? Hay que reemplazar la molalidad que está aquí. Y hay que reemplazar los kilogramos de solvente. Entonces, reemplazamos. Y aquí voy a estar ubicando el tema de las unidades para ver cómo se van a despejar, cómo se van a simplificar. Entonces, aquí sería 2.5 moles del ácido sulfúrico por cada kilogramo de agua, cada kilogramo de solvente. Luego acá vengo y reemplazo kilogramos de solvente, 0,4, ¿sí? 0,4 kilogramos de agua. Y el resultado, pues, se simplifica kilogramos de agua con kilogramos de agua, de esa manera. Y lo tenemos ya la multiplicación. Esta multiplicación, pues, miren, justamente nos da 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces yo necesito 1 mol. Ya. 1 mol, pero debo saber que esto es ácido sulfúrico puro. Esa es la cantidad. Mira, que tú quieres saber el soluto, pero en mililitros y adicionalmente tú tienes el soluto ligado a una pureza. Aquí es ácido sulfúrico puro porque estas fórmulas nos dan sustancias puras. La fórmula no involucra pureza ni nada por el estilo. Estos son moles pues, de ácido sulfúrico puro. Bueno, vamos a estar haciendo esto aquí lo vamos a hacer en otra hoja para luego encontrar nuestra respuesta. ¿Sí? ¿En cuánto necesitábamos de ácido sulfúrico? 1 mol. Según la fórmula, para producir esa cantidad de solución con una determinada cantidad de concentración de molalidad, pues necesito 1 mol de ácido sulfúrico puro. El asunto es obtener 1 mol de esa cantidad en mililitros, lo que vamos a obtener. Bien. Entonces, el plan es el siguiente: transformar esas moles a gramos, ¿no? Para tener más relación con los instrumentos de medición de laboratorio. Luego, esto, hacer un ajuste de pureza. Y luego que hago ese ajuste de pureza, voy a obtener unos gramos que tienen que ver, pues, gramos al 98%. Y luego voy a aplicar el tema de la densidad, usarla como medio, para obtener mililitros al 98%. ¿Sí? Si ven como de lo ideal, o sea, de lo que me bota la fórmula,
de lo que es gramos puro, como desde ahí yo voy a lo real, a lo que de verdad tengo y a lo que de verdad puedo medir en el laboratorio, que son mililitros y no gramos. Yo voy a escribir. Primerito lo que voy a hacer es transformar de moles a gramos. Eso es lo primero. Entonces yo vengo acá y escribo. Una mol de ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos tiene una mol de ácido sulfúrico? De todas maneras, vamos a dejar acá escrito las masas atómicas. 32, oxígeno 16, hidrógeno 1. Ya. Entonces, una mol de ácido sulfúrico tiene ¿cuántos gramos? Tiene 98. Con el tiempo se aprenden las masas de los ácidos. Entonces, mol con mol se simplifica y la resultante es 98 gramos de ácido sulfúrico. Pero debo tener en cuenta que esto es ácido sulfúrico que se encuentra puro, ¿no? Como una palabrita que me ayuda a recordar que esto es ácido sulfúrico puro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a ir haciendo el tema del ajuste. El ajuste de la pureza. Voy a ir haciendo el ajuste de la pureza. ¿Y en qué me baso? En la pureza de lo que yo tengo. En el laboratorio yo veo la etiqueta del ácido y me dice ácido sulfúrico al 98%. ¿Ya? Ácido sulfúrico al 98%. Y yo aplico el tema de pureza. Yo ando buscando pues ácido al 98%. Si tú quieres, si deseas hacer la relación como yo la hago, puedes hacerla de esa manera, o si no, puedes aplicar en la fórmula que dice porcentaje de pureza es igual a masa de sustancia pura dividido por la masa total. ¿Quién es la masa total? Pues es el ácido que estás buscando, eso es la masa total. Y multiplicado por 100%. Despeja masa total y vas a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Bien, ahora yo lo voy a hacer de esta manera. 92 gramos de ácido sulfúrico puro, lo que yo tengo. Quiero buscar la masa total. Pues puro con puro tienen que simplificarse. ¿Sí ven cómo funciona? A ver, Rita, en este caso, ¿dónde pondrías 98? ¿En el denominador o en el numerador? ¿Dónde va el 98? ¿Dónde iría? ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo, tienes que ir abajo. ¿Sí? Y además, yo estoy saliendo del resultado de la fórmula a algo real. ¿Sí? ¿Ven cómo se aplica? Es decir, va abajo. Pero una pregunta, ¿de dónde salió el 92 gramos de ácido sulfúrico? 92, puse 92. Ah, me equivoqué. Es 98. Yo traté de poner así. 98. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí. Entonces, el 98% tiene que ir abajo. 98% abajo y arriba 100%. Estos son los valores que ingresan a la calculadora. Ahora, el resto es una guía. ¿Sí? Lo que yo voy a escribir acá es una guía, que es importante también. Entonces, 98% ácido sulfúrico puro, ¿en dónde? En el total. ¿Quién es el total? El total es 100% de ácido sulfúrico al 98%. Eso es el total. Porque yo digo al 98%, aquí hay una partecita invisible que dice ácido al 98% y 2% de impureza. Eso es total, ¿no? Entonces, simplifico. Porcentaje con porcentaje. ¿Sí?
y ácido sulfúrico puro con ácido sulfúrico puro. Entonces, lo puro es lo ideal, eso no voy a encontrar en el laboratorio. Entonces, ahora con este ajuste, estoy ajustando de lo ideal a lo de verdad, a lo real, a lo que yo puedo medir en el laboratorio. Yo puedo medir los gramos de ácido sulfúrico, pero como es algo que no es adecuado, que es pronto muy volátil, es difícil de manejar, le cae ácido a la balanza. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Saco los gramos. Los gramos serían 100 gramos, pero no voy a utilizar una balanza porque se complica la balanza aquí. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿Qué deben de usar ustedes en el laboratorio? La densidad. La densidad para ver a cuánto equivale este valor, ¿sí?, de gramos en mililitros. ¿Por qué lo hago? Pues porque es un líquido y es un ácido que es fuerte. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es ir de gramos de ácido al 98% a mililitros de ácido al 98% también, ¿sí? Bueno, pero esto lo hago únicamente por medio de la densidad, ¿sí? Por medio de la densidad vamos a hacer esto. Pues entonces trabajamos aquí y escribimos lo siguiente: 100 gramos de ácido sulfúrico al 98%, que ese es mi dato de partida. Aplico la densidad en el denominador que va. ¿Qué me decía la densidad? La densidad de este ácido, 1.84 gramos por mililitro. Entonces, ¿qué ponemos en el denominador? Los gramos. 1.84 gramos de ácido sulfúrico al 98%. Entonces tienen que tener mucho cuidado en el momento de escribir el tema de la densidad. Debo hacerlo de forma que se vea cómo se simplifican las unidades. Asimismo, se usa fórmula que se vea, no puede escribir así nomás, solo números en una lección, porque la verdad no es bueno. No es bueno hacer eso. Entonces, 1 mililitro de ácido sulfúrico al 98% tiene 1.84 gramos de ácido sulfúrico al 98%. Esa es la densidad. Puedo aplicar la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, despejo volumen, y listo. También puedo hacerlo así. 1 gramos, 98, con gramos al 98 se va, y me quedan mililitros al 98. Entonces, ahora sí, yo lo que hago es resolver el valor que me da es 54,535. Entonces yo voy y con la pipeta, que bueno, ya es un instrumento de medición de volúmenes, no tienen por qué tocar la balanza del ácido. De pronto es muy volátil, etc. Entonces es más fácil. Yo mido esta cantidad de mililitros de ácido sulfúrico al 98%, y con esto yo trabajaría, y por acá esta es mi respuesta. La de arriba era mi respuesta, pero en gramos, y esta sí es la respuesta. ¿En qué unidad? En mililitros. Y listo. ¿Ya? ¿Tienen ahí alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Sí ven la diferencia de cómo se usa la pureza? Cuando yo salgo de lo teórico a lo real, ¿sí?, o lo ideal a lo real. Y cuando yo vengo con lo real y me quiero ingresar a la fórmula, al revés, ¿sí? Hay distintas maneras de ver.
Todas son lo mismo. Muy bien, entonces quedamos hasta ahí. Muchas gracias. Ese es el tema de molalidad. Tema de molalidad. Y ahora vamos a ver el tema de normalidad. ¿Sí? Vamos con normalidad. Si no tienen más preguntas, espero que con el tiempo manejen muy bien la pureza, que es algo que siempre se va a utilizar. Okay. Con esto terminamos y con el planteamiento de un ejercicio. Ojalá lleguemos, ¿no? Entonces, normalidad se lo representa por medio de una N mayúscula. El tema de normalidad, acá, ya lo habíamos visto, ya sabemos la fórmula, pero la vamos a copiar de nuevo, ¿sí? Normalidad es igual a equivalente gramo de soluto. Miren, esto de normalidad pues va a depender de los autores, de los términos que ellos utilicen, porque algunos dicen equivalentes, algunos dicen equivalente gramo, y así, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso vamos a poner así, equivalente gramo de soluto por litros de solución. Equivalente gramo por litro de solución. Voy a ir poniendo acá las unidades. ¿Y qué significa? Bueno, cada uno de estos. Por aquí, yo tengo que esto significa equivalente gramo del soluto. Equivalente gramo del soluto. Y, pues, sí, esto es Q y una G, guión G. Dependerá del autor. ¿Sí? Ya, este tema de normalidades se usa mucho cuando nosotros hacemos titulación. Ustedes hacen titulación muchísimo. Entonces sería muy bueno que traten de estudiar esto de normalidad y bueno, si veo por ahí algún material, voy a enviarles una tarea un poquito extra. Acá, litros de solución. Litros de solución. Litros de solución, pues, eso va a estar en litros. Siempre en litros. Y por acá, yo tengo normalidad. La normalidad es la letra N y equivalente gramo. Verán que a veces hasta les ponen como parámetro, me parece, ese equivalente. Pero hay alguna forma de decir. En las unidades que vamos a utilizar acá sería equivalente gramo por litro. Equivalente gramo por litro. Ahora, lo peculiar de la normalidad es que dentro de esta fórmula están otras fórmulas implícitas. Y una de esas fórmulas es la de equivalente gramo de soluto. O sea, aquí, equivalente gramo de soluto equivale, pues igual a, vamos a verificar, a ver, aquí es igual a equivalente gramo de soluto. Equivalente gramo del soluto, perdón, es igual a masa del soluto, está ahí, no pasa nada, ¿no? Masa del soluto, dividido para la masa equivalente. Le pueden decir masa equivalente, en este caso le vamos a decir masa molar equivalente para hacerlo un poco más didáctico. Masa molar equivalente. Otro le dirán número de equivalentes también.
Bueno, masa molar equivalente. Y, bueno, ponemos las unidades acá. Las unidades de la masa del soluto. Acá siempre la masa del soluto va a estar en gramos. Siempre. Siempre está en gramos la masa del soluto. Ahora, masa equivalente. Masa molar equivalente. ¿Qué es esto? Masa molar equivalente. Yo le estoy dando ese término ahorita. Masa molar equivalente. Equivalente. O si no, ¿qué más también he visto? Masa equivalente. Y en un análisis dimensional, pues estricto, la masa molar equivalente es gramos por mol, ¿sí? Pero estos gramos por mol están condicionados a un número de hidrógenos, a un número de grupos OH, a un número de electrones y todo esto. Bien, ¿qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? Tener en claro esta partecita de aquí, que dice equivalente gramo del soluto. Si ven, las unidades de equivalente gramo del soluto es esto, equivalente gramo. ¿Sí? Solamente aquí, si nosotros vemos que si yo reemplazo gramos con gramos mol, se va a simplificar gramos con gramos. Y yo sé que el resultante debería ser mol, pero no se expresa como mol en esta fórmula, sino que esto se expresa como equivalente gramo. ¿Sí? Así se lo expresa, como equivalente gramo. Ahora veamos qué es la masa molar equivalente. Observemos qué es la masa molar equivalente. Esa ya es la última fórmula. Suena un poquito. Entonces, mire, masa molar equivalente es igual masa molar equivalente viene a ser igual a la masa molar del soluto, dividido para el número, y que verán qué número es. Vamos a escribirlo como número. Otras personas lo pueden escribir como parámetro, pero yo le pongo que es un número. Sí. Bueno, el número pues va a depender de si la sustancia de la que estamos hablando es un ácido o si la sustancia de la que estamos hablando es una base o también pues podría ser una sal, ¿no? Ácido de cualquier tipo, o sales o ácidos, ¿sí? ¿Qué es una base? Una base, pues, por lo general, como lo que hemos visto nosotros, una base es un hidróxido. Una base es un hidróxido. Ácido, base y sales, pues, la determinación de este número o parámetro, pues, es diferente para cada una de estas sustancias. Ahora vamos a ver cómo funciona para cada una de estas sustancias la determinación de este número. Eso lo vamos a hacer en el trabajo. ¿Por qué ya no alcanza? ¿Tienen alguna pregunta? Ya copiamos. ¿Sí? Entonces, vamos a la masa molar equivalente. Vamos a ampliar esta parte de aquí para determinar o para ver el número, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, ya mismo terminamos. Ya mismo. Entonces, masa molar equivalente. ¿Sí? Equivalente es igual. Otra vez lo voy a poner. Pues esto va a ser igual a la masa molar del soluto. Masa molar del soluto, ¿sí? Y miren algo.
ya les había dicho, masa molar del soluto, pues, sí, masa molar, peso molecular, masa molecular, ya les había escrito esto, ¿verdad? De todas maneras lo vuelvo a hacer acá. La masa molar del soluto. Bueno, la masa molar del soluto peso molecular masa molar, masa molecular también. Bueno, todo el soluto, ¿no? Peso molecular. Si me equivoco, no peso mol molecular, sino peso molecular. ¿Sí? Cuidado. Peso molecular, masa molar del soluto. Ahí estaba en gramos por mol. Bien. Ok, la masa equivalente también va en gramos por mol como resultante. Miren, el número que está acá, siempre que hablamos de normalidad, tenemos que hacer esto. Tenemos que hallar la masa molar de ese soluto, que puede ser un ácido, que puede ser una base, e inmediatamente dividirlo por este número. Es lo primerito que se debe de hacer, o es algo que siempre vamos a estar haciendo. Entonces, el número que está aquí va a depender de qué sustancia o a qué sustancia usted se va a referir. En el caso de un ácido, cuando yo tengo el tema de los ácidos, pues, ¿verdad? Para este tema, el número va a ser igual al número de átomos de hidrógeno. Al número de átomos de hidrógeno. El número de átomos de hidrógeno que tenga el ácido. Veamos ejemplos. Digamos, en el caso del ácido sulfúrico, H2SO4, el ácido sulfúrico. ¿Cuál sería el número para el ácido sulfúrico? O el parámetro. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 2. Entonces el número es 2. Digamos, si yo digo ácido perclórico, HClO4. ¿Cuánto es el número? Si tiene un solo átomo de hidrógeno, pues si tiene un solo átomo de hidrógeno, es 1. ¿Ya? Si me dicen ácido sulfídrico, esto también es un ácido. ¿Cuál sería el parámetro? ¿Cuál sería el número? 2. Si me dan otro ácido, un ácido difosfórico, un ácido pirofosfórico, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. Entonces, el número, ¿cuál será el número? 3, porque tiene 3 hidrógenos. De esa manera. ¿Bien? Entonces, vamos ahora a ver qué pasaría con el número cuando se trata de una base o de un hidróxido. ¿Sí? Hidróxido o base, es lo mismo. Pero cuando se trata de un hidróxido o una base, pues el número, este parámetro, va a ser igual al número de grupos OH que estén dentro de la molécula o de la fórmula. Número de grupos hidróxido. El número de grupos OH que estén involucrados en esto, en esta fórmula. Por ejemplo, mire, si yo tengo hidróxido de sodio, ¿cuántos grupos OH tiene el hidróxido de sodio? Tiene 1. Entonces, el número
es 1. Digamos, si me dicen hidróxido de aluminio. ¿Cuántos grupos OH tiene el hidróxido de aluminio? Tiene 3. Entonces, el número en este caso pues, viene a ser 3. Si me hablan de un hidróxido un poquito más complejo, que es el hidróxido de plomo 4. Hidróxido de plomo 4, lo ponemos como ejemplo. ¿Cuántos grupos OH tiene? Grupos OH 4, entonces el número para el hidróxido de plomo será 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de las sales. ¿Qué pasaría cuando el número que deseamos determinar se trata de una sal, ¿no? Para el tema de sales, por ahí hay algunas excepciones, pero eso no vamos a ver. Cuando tengo sales, el número es igual a un producto que resulta de la multiplicación del número de átomos, del número de átomos metálicos, el número de átomos del metal que están involucrados, el número de átomos del metal que está involucrado en la fórmula, ¿no? Y multiplicado por el número de oxidación. ¿El número de oxidación de qué? El número de oxidación del metal mismo, ¿sí? Yo hago esa multiplicación y me da el número. Solamente cuando se trate de sales. Solamente ahí. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría. Y lo ponemos aquí y trabajamos. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de la sal común, que se llama cloruro de sodio, ¿no? Sal halógena neutra. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Contar el número de átomos de metal. Es lo más fácil. ¿Cuántos átomos tienen aquí la unidad formular? ¿Cuántos átomos de sodio tiene? 1 nomás, ¿verdad? Solo un átomo de sodio, entonces pongo 1. Ahora determino los números de oxidación, que en este caso por ser de la familia 1 es más 1, y para el cloro es menos 1. Ya, voy a multiplicar por el número de oxidación del metal. ¿Sí? ¿Cuál es el número de oxidación? Más 1. Entonces 1 por más 1, 1 por 1, pues es 1. Así que el parámetro o el número para cloruro de sodio sería 1. ¿Sí? Ahora vamos con otra sal un poquito más compleja, que sería el sulfato de aluminio, que se utiliza mucho, o que se utiliza, digámoslo así, en el tema de tratamientos de agua potable. ¿Sí? Bueno, entonces yo determino los números de oxidación acá. Lo voy a hacer al revés, ¿no? Número de oxidación, un oxígeno menos 2, y un sulfato, átomo 6, aluminio más 3, ¿vale? Se fija. Entonces yo tengo que determinar los números de oxidación para este caso, para este tema de las sales, en normalidad. Bueno, entonces luego, miren, lo que hacemos es multiplicar el número de átomos del metal. ¿Cuántos tengo ahí? Tengo 2. Yo tengo 2. 2 que voy a multiplicar por el número de oxidación involucrado, pues 2 por 3, me va a quedar 6. ¡Salido! Y la última, que sería nitrato de plata, AgNO3, con eso terminamos. Así mismo determina los números de oxidación, plata más 1, nitrógeno más 5, oxígeno menos 2. Listo. Luego trabajamos y determinamos el número. El número en este caso va a ser igual
pues un átomo de plata en esa fórmula multiplicado por la valencia que posee, que es 1. La resultante será pues 1 también. Y de esa manera se va a proceder para determinar los números cuando hablemos de sales, bien neutras o bien halógenas. ¿Tienen ahí alguna pregunta? ¿Por qué en el último es 1 por 1? Me perdí ahí. Listo. Aquí, en el nitrato de plata. Sí, es que en el otro, en el aluminio, creo que suma los dos, los dos átomos. Los dos, ajá. De aluminio. 2 por el número de oxidación, 6. Aquí sería el número de átomos de plata, 1. Ag1. Ya, y por el número de oxidación, 1. 1, por eso. Yo pensé que utilizaba los números de oxidación, pero de lo que vendría ya a ser del ácido, perdón, del cloro o del nitrato. Del sulfato, o sea, de la sal, del ion. Sí, sería de la sal, yo pensé que utilizaba eso. No, del metal. Ya. Está bien. Ok. Entonces, sí, es del metal aquí. Siempre el número de átomos de metal multiplicado por el número de oxidación del metal. ¿Sí? Okay. Solo con el metal se trabaja. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio que lo vamos a dejar planteado y ustedes lo tratan de resolver. Y listo, y la próxima clase, pues presentamos nuestra respuesta a ver cuánto les sale. Si les salió o no les salió, ¿no? No, creo que 5 minutos no se les va a ir. Más de 5 no se les va en tratar de resolver. Si les sale bien, si no, no pasa nada, no hay problema. Entonces, escribimos nosotros lo siguiente. A ver, determinar la normalidad de una solución preparada con 14 mililitros de ácido sulfúrico al 98%, ¿sí? El volumen final de la solución preparada fue 1 litro. Fue 1 litro. La densidad del ácido sulfúrico H2SO4 del ácido sulfúrico al 98% es 1.84 gramos por mililitro. ¿Sí? Eso está. Ahí tenemos el problema. Entonces vamos a intentar de resolverlo. Lo voy a plantear y luego ustedes lo van a tratar de resolver. ¿Sí? O pueden ir avanzando como deseen. Pero entonces primero me habla que determine la normalidad. Voy a ir viendo los datos que me proporciona el problema. Miren, primero el tema de la normalidad de la solución. Normalidad, eso es lo que me preguntan. Normalidad de la solución. ¿Sí?
la N, quiere saber cuánto es la normalidad de la solución preparada, y esta solución preparada pues, se hizo con 14 mililitros de ácido sulfúrico al 98%. Ese es el reactante utilizado, el reactivo, bueno, no reactante, digamos el reactivo, también se usa de esa manera ese término, para definir una sustancia que está en un laboratorio, ¿no? Esta es la sustancia utilizada, este es el soluto utilizado. Reactante no, reactivo, eso sí se usa. Reactante no, reactivo. Reactivo. Entonces, volumen del soluto. Este es el soluto. Volumen del soluto, pues 14 ml. Bueno, ese es el volumen del soluto. Dice que el volumen final de la solución preparada fue 1 litro. Este es el volumen de la solución. ¿Sí? Ese es el volumen de la solución. Volumen de la solución es igual a 1 litro. Eso es lo que se preparó. 1 litro de solución. ¿Y qué me dice después? Me dice que la densidad del ácido sulfúrico al 98% es 1.84. La densidad del soluto. Densidad del ácido sulfúrico al 98%. Esa densidad, el símbolo de densidad, es 1.84. Gramos por mililitro. De esa manera, ¿sí? Entonces, veamos la fórmula para luego analizar qué se podría hacer. La fórmula, pues, de la normalidad, como se iba diciendo, es la siguiente. Normalidad es igual a equivalente gramo del soluto dividido litros de solución, dividido para los litros. ¿Litros de qué? Litros de solución, de esa manera. Muy bien, aquí ya tengo la fórmula. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir tratando de ver qué datos yo podría ya estar reemplazando, además de definir cuál es la incógnita, ¿sí? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que me preguntan en este caso? Normalidad, ¿sí? A ver, la normalidad nos la están preguntando, entonces yo la encierro ahí para tenerla clara, es la que me pregunta. Luego voy a verificar los datos. Aquí se ve clarito que el litros de solución ya está listo para reemplazar, ¿sí? Litros de solución, listo. Ahora, aquí tengo que reemplazar equivalente gramo de soluto, o sea, la cantidad de soluto que se está agregando, pero en forma de equivalentes, ¿no? La cantidad de soluto me la da el problema. El asunto de esta cantidad de soluto que me da el problema es que el problema pues, me lo está dando en mililitros. Entonces, al darlo en mililitros, eso ya vuelve más complejo. Vuelve más complejo el asunto. Entonces, yo debo de idear un plan para ver cuántos equivalentes, ¿sí?, gramos de ácido sulfúrico están dentro de estos 14 mililitros de ácido al 98. ¿Cuál sería el plan más común? El plan más común sería, pues, venir con estos 14, voy a escribirlo acá. Lo más común. Venir con estos 14 mililitros de ácido sulfúrico al 98. Aplicar lo que es la densidad. ¿Sí? Aplico la densidad. Aplicamos densidad. Y luego, ¿por qué me voy a ir de mililitros a gramos? Porque gramos es lo que está involucrado con equivalente gramos en soluto, porque la fórmula de equivalente gramos en soluto, ¿qué te dice?
que dice masa de soluto dividido para masa molar, perdón, masa molar equivalente. Entonces, yo debo de transformar de mililitros pues, a gramos, ¿no? Es lo que debo de hacer. Entonces lo aplico aquí y voy a sacar los gramos. Voy a sacar gramos, no sé cuántos serán, pero de ácido sulfúrico al 98%. Saco los gramos. ¿Sí? Bien, entonces luego que yo saco los gramos, logro transformar estos mililitros a gramos de ácido al 98, ¿qué me tocaría hacer? Recuerda que quieres ingresar un dato aquí en esta fórmula. Quieres ingresar un dato. Tú puedes ingresar valores de sustancias impuras aquí en esta fórmula. No se puede. No se puede. Solamente estas fórmulas, la estequiometría y más procesos de ese tipo solo tienen que ver con sustancias puras. Entonces, aquí a usted le tocaría hacer este valor, aplicarle lo que es la pureza. Aquí yo aplico la pureza. Aquí vengo y aplico la pureza. Hago el ajuste. Hacemos el ajuste de pureza. ¿Sí? Estoy haciendo el ajuste de pureza. Y ese ajuste de pureza me permite a mí obtener los gramos de ácido sulfúrico puro que se encuentran en estos gramos de ácido sulfúrico al 98 que previamente obtuve gracias a la densidad. Entonces seguimos. Puro. Bueno, una vez que yo tengo esta masa de ácido sulfúrico puro, ahí yo vengo y pues ando en busca de los equivalentes gramos. ¿Qué me tocaría hacer a mí? Pues reemplazarla. Voy a estar reemplazando en la fórmula. En la fórmula del... ¿Qué me dice esta fórmula? Voy a reemplazar en la fórmula. Voy a reemplazar en la fórmula. ¿Y qué fórmula es esta? Pues la fórmula de equivalente gramo. Equivalente gramo es igual. Equivalente gramo de soluto, ¿no? Me faltó la palabra soluto. Es igual. Aquí es donde necesitamos la masa del soluto dividido para la masa molar equivalente. ¿Sí? Eso es todo. Masa molar equivalente, pues, del soluto. Ese es el plan. Aquí sacar la masa molar equivalente es algo sencillo. Eso es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tengo que darme cuenta de que estoy hablando de un ácido, y el ácido es ácido sulfúrico, que es H2SO4. ¿Cuál sería el número para ácido sulfúrico? Lo primero que hay. ¿Cuál es el número para ácido sulfúrico? Para ácido sulfúrico, 2. el número es 2, ¿sí? Entonces, para sacar la masa molar equivalente, esta masa molar equivalente yo la voy a obtener de dividir la masa molar del ácido sulfúrico para este número. Ya habíamos trabajado con el ácido sulfúrico antes. Entonces, la masa molar del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? La masa molar del ácido sulfúrico es 98. 98 dividido para 2. ¿Sí? 98 dividido para 2. ¿Cuánto me da ese valor? 49. 49. Entonces, la masa molar equivalente del ácido sulfúrico es 49. Entonces, 49 gramos por mol. Ese es el valor que voy a reemplazar ahí. Entonces, ¿cómo funciona este problema? Esto es un proceso que siempre vamos a tener que hacer cuando nos hablen de normalidad. Siempre vamos a determinar la masa molar equivalente. ¿Sí? Luego vamos a tener que reemplazar, bueno, con el procedimiento que hicimos aquí con este mapa, vamos a obtener la masa molar del soluto y listo. De esa manera ya pueden intentar resolver el problema. En la próxima clase, que será mañana, yo
nos ponemos el resultado a ver quién lo hizo bien o comparamos, ¿no? Bueno, entonces inténtenlo hacer, si lo pueden hacer bien, si no, no hay problema, ¿sí? Pues quedamos hasta ahí, aquí está planteado, ya nomás le faltaría encontrar los equivalentes gramos en soluto, los litros de solución es 1, y ya estaría la normalidad, ¿sí? Bueno, quedamos hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas sobre la tarea, pueden hacerlas al grupo de WhatsApp, no hay problema. ¿Sí? Entonces, quedamos hasta ahí. Muchas gracias. Pasen excelente tarde, excelente noche. Cuídense. Hasta luego.